buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, La Vida en Sí. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez. Así es. Ajá. Y Barniz, siendo esta la transmisión número 28, apenas, donde les voy a preparar un trago bien chido, mientras hablamos pues de la vida en sí, de literatura, alcohol, comida y otras bagatelas. Sirvepesea conmigo, tráete una cheve, una botanita, unos tacos al pastor, por ejemplo, a ver qué pasa. Y pues ya es martes de nuez otra vez, y hoy les voy a preparar una margarita llamada Tommy's, inventada en el restaurante Tommy en San Francisco, allá por 1986, 87, 1990, no hay una fecha precisa, al menos que yo la conozca, ya ustedes ahí me dirán, ¿verdad? En los comentarios. Y mientras preparo esta margarita, platicaré con mi amigazo Imanol Canellada, escritor de primera, escritor de novela negra, un tipo muy buena onda, que lo conocía ya hace como unos 5 o 6 años en el marco de las jornadas de novela negra que se llevan a cabo en Minería. Nos conocimos y nos hicimos amigos de inmediato. Es un tipazo, es muy divertido y pues vamos a ver cómo se hace el trago y vamos a platicar con Imanol. Salucita. Mi querido Imanol, papi. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, mi querido César? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Pues muy contento de verte y de escucharte como siempre. Este año ha sido, ya sabes, por lo del encierro muy complicado, pero pues Sí. aquí andamos un ratito, ¿no? Todavía, afortunadamente. Sí, por fortuna la tecnología nos permite estar conectados, ¿no? Hemos hecho Exacto. algunas reuniones, hemos brindado. Al final, incluso considero que gracias al coronavirus, aunque pueda parecer un poco siniestro lo que estoy diciendo, pero gracias al coronavirus de pronto hemos estado más conectados, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Siempre nos esperábamos de alguna manera a los encuentros, a vernos por ahí en la Ciudad de México más que en otro lado. Y Sí, ahora con esto, pues sí nos hemos visto mucho más veces y eso es más divertido. sí, la verdad es que sí se extraña, ¿no? Extraño estar ahí en tu casa, en las carnes asadas que has hecho. Bueno, ya las carnes ya no las extraño. Pero sí la reunión en las fiestas, pero de todas maneras sí ha sido una manera también de estrechar lazos a través de la tecnología y de estar en contacto, ¿no? Al final creo que el cariño se sobrepone, ¿no? A cualquier eventualidad, a cualquier circunstancia. Está Sí, yo padre. creo que sí, yo creo que sí. Y pues bueno, como siempre digo, cebollazos aparte porque esos ya pasaron en el primer bloque. Tengo que Ujú. repetir algo importante, pues eres una de las personas que he leído con atención, lentamente, pero me gusta mucho tu manera de escribir, me gusta la manera tan limpia que escribes y tan ordenada, que uno se esperaría de eso de todos los escritores, pero en uno se nota más que en otros, ¿no? O sea, a final de cuentas. Y aparte de eso, eres muy divertido cuando platicamos, ¿verdad? Y pues por eso estás aquí, porque eres mi amigo. Y por eso te agradezco ese tiempecito, ¿verdad? Y muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por la charla, por la plática y además, bueno, pues tú sabes que nos une también una admiración mutua, ¿no? Por el trabajo de cada uno y el cariño, la amistad ya de algunos años ya, ¿no? Ya de algunos años. Esto ya parece matrimonio. Así es. Yo me quiero quedar con tu pensión, por supuesto, ¿eh? Está cabrón eso. Oye, mi querido Manuel, ¿qué te estás tomando hoy? Porque yo tengo algo que prepararte, o bueno, me voy a preparar, si estuvieras aquí te lo tomarías junto conmigo, pero ¿qué te estás tomando tú ahorita? Bueno, la verdad es que yo ahí sí me siento un poquito acomplejado contigo porque tú eres todo
un barman ya experimentado y conocedor, y yo la verdad es que soy bastante básico cuando tomo. Y hoy está haciendo calor aquí en Aguascalientes. Fuimos a pasear a los perritos y entonces de regreso veníamos acalorados y se nos antojó mucho a mi pareja y a mí unas cheladas. Okay, Entonces estamos, eso, es una chelada de lo más sencilla, que además es una bebida que yo tomé por primera vez en México, es una bebida mexicana. Ya cada quien, ya ahí no me voy a meter en quién la inventó, si que si en Sinaloa, que si en Sonora, que si en Chihuahua, no sé dónde la inventaron, pero yo la conocí en México. Y me encanta, cuando hace calor, se me hace una bebida, y bueno, no tiene nada, es cerveza, limón y el vaso escarchado con sal, claro. hielito, y es una delicia para tiempos de calor. A mí me gusta mucho. No, no, no. Y bueno, ahorita que estás en eso, yo te voy o me voy a preparar, presumir, si quieres, de alguna manera que no me gusta eso, porque te la tomarías aquí conmigo también. Pero voy a preparar una margarita Tommy's. Órale. Y una margarita Tommy's es quizá la versión más sencilla de la margarita. Ya he hablado mucho de las margaritas aquí en el podcast, pero esta margarita lo que hace es que Que si es de realmente... Juárez. ¿Perdón? Que si es de Juárez la margarita, siempre sí o no. ¿Cómo se toma? Pues mira, la margarita se dice que es de Juárez. Claro. Y hay gente que tiene los papeles que informan que sí es de Juárez, pero también Tijuana tiene en el Juzón tiene la entrada de que ellos son los que inventaron la margarita y luego otros en San Diego, pero realmente siendo yo de Juárez, quiero pensar que sí es de Juárez. Vale, es de Juárez. No me ayuda en nada, no me da absolutamente nada, pero bueno, quiero pensar que es de Juárez. Sí, es de alguna manera me gusta. Orgullo de borracho, nada más. Orgullo de borracho. Orgullo de borracho, exactamente. Esta versión de la margarita se inventó a finales altos, como se dice por ahí, altos 80s, ¿sí? O casi 90s, bajos 90s, ¿no? 1987, 88 hasta 1990 por un señor que se llama Julio Bermejo y tiene todavía su restaurante que se llama Tommy, Ok. allá en San Francisco, por eso se llama Tommy's, es la margarita de Tommy, ¿no? O Tommy's Margarita. Y lo que es más interesante de esta bebida es que se enfoca mucho en el tequila, más que en la cuestión del trago de naranja que lleva. Lleva siempre Curazao, Grand Marnier, Triple Sec, Controy, y todos estos 4 ingredientes son de naranja. Pero pues la margarita, a final de cuentas, brillaba por este elemento. Si le pones Grand Marnier, sabe muy distinto a que si le pones Triple Sec, para empezar, ¿no? Entonces, Julio Bermejo lo que hizo fue eliminar este componente y enfocarse prácticamente en el tequila. Y es una margarita muy sencilla, que es la primera vez que vamos a hacer esto aquí, es un experimento, ¿verdad? Pero lleva 1 onza de jugo de limón, que siempre me preguntan, sí me han preguntado cuánto es 1 onza, son 30 mililitros, y esto es más o menos 30 Ok, mililitros. un shot que le dicen. Es un shotcito, ¿verdad? Lleva media onza de jarabe de agave, que siendo de agave con el tequila hace una maravilla, ¿eh? Que además tiene buenísimas propiedades ese jarabe. No, y sabe súper bueno, la verdad es Riquísimo. que, aparte de las propiedades, tiene un sabor que a mí, que bueno, yo pienso que es lo que se destaca, ¿no? Yo, Va yo lo uso para el desayuno, por ejemplo, para endulzar el pan y eso. a mi hijo le gusta mucho, ¿sabes? A mi hijo le gusta mucho el jarabe. Sí, está buenísimo. Aquí es donde viene el asunto, él usa un reposado, yo voy a usar 7 Leguas, que es un tequila que todavía se hace en hornos de piedra. Y esa es una de las cuestiones muy importantes, por eso es muy interesante 7 Leguas. Y entonces son 2 onzas, ¿no? Pues le pones las 2 oncitas, 2 onzas. le pones el hielito, y aquí ya está
lo voy a agarrar con las manos porque es mi podcast, Claro, ¿verdad? claro. Me imagino que te las lavaste, ¿no? Claro que me la lavé. Claro que me la lavé. Se cierra el vasito. Esto es interesante. El vaso tiene que estar siempre recto, fíjate. Si está derecho se va a salir. Y esto tiene que estar, una de los lados tiene que estar recto. Y eso es una cosa que uno va aprendiendo con el tiempo. Unos 10 segundos de agitarse. El hielo no está picado, ¿verdad? Es El entero. hielo no está picado, está entero. Ahora, una de las ventajas de la margarita es que se puede usar. Usualmente en un bar te tendrían que servir en hielo nuevo la margarita o cualquier trago para que se mantuviera el hielo más compacto sin que se derritiera tanto. Pero siendo mi casa y pues bueno, me lo voy a tomar yo y también así te lo sirvieron allá, va en un vaso de old fashion o roquero, como se le dice por ahí, doble para que quepa todo el menjuje. No lleva sal si quieres, o si lleva sal si quieres, ¿no? Yeah. Y esta es la Tommy Margarita, donde realmente se destaca el sabor del tequila. No estás jugándole con el triple sec barato o con un Grand Marnier que en algún lado no sabes qué te están dando. Y el gran truco es el jarabe de agave, ¿ok? Eso ahí es el asunto. Y pues saludcita, maestra. Salud. Salud, salud. Una maravilla. Está súper bueno, súper bueno. Oye, ahorita que decías de México, esa es una de las preguntas que yo tengo para ti. En tu libro de Las paredes desnudas, ¿Sí? hablas, que no recuerdo cuándo salió, pero habla de que tienes 20 y tantos años ya viviendo en México, ¿sí? Y a mí me gustaría saber, primero, ¿por qué te viniste a vivir a México, cara? O sea, ¿por qué no Colombia o Argentina? ¿Por qué no Chile o cualquier otro pinche país de Latinoamérica? ¿Por qué llegaste a México? Bueno, es una larga historia. Fíjate, ya tengo 31. Ay, caray. 31 años en México. Llegué en 1989, llegué a México. Llegué a Cozumel. Estuve ahí casi un año en Cozumel. ¿Por qué México? Es una buena pregunta. Más bien, ¿por qué me quedé en México, no? Porque yo llegué a México un poco a conocer, sin ninguna expectativa. Bueno, primero te comento, yo con 19 años tenía ganas de viajar, tenía ganas de salir del País Vasco, de donde yo soy, donde nací, de San Sebastián. Tenía ganas de conocer el mundo, tenía la absurda idea de que para ser escritor había que viajar y tener aventuras y lavar platos y ser boxeador, así tipo Hemingway. Entonces, pues tomé la mochila y me puse a viajar, llegué a Canadá, estuve un tiempo ahí y en Canadá conocí una comunidad mexicana muy grande. Bueno, no muy grande, no comparando con Estados Unidos, no, pero sí, había mucho mexicano y había mucho latinoamericano, ¿no? De todas partes. Pero con los mexicanos hice así como un clic especial. De hecho, los primeros tacos, así, tacos, pero tacos de verdad, yo los comí en Montreal, ¿no? En una taquería de unos poblanos que pusieron en Montreal. Y me llevaron los mexicanos y me dijeron, ellos certificaron la taquería, ¿eh? Ellos me dijeron, no, esta es una taquería de veras, esto es como si estuvieras en México, ¿no? Era así todo, una taquería que después conocí aquí. Y el hecho de conocer así tanto mexicano y me hablaban mucho de México, la literatura mexicana, que para mí en ese momento ya estaba presente. En ese momento yo leía mucho a Carlos Fuentes, me gustaba mucho Carlos Fuentes. Digo en ese momento porque ya después van evolucionando los gustos lectores, pero en ese momento todavía Carlos Fuentes era un autor que me gustaba mucho, Rulfo, Octavio Paz no tanto, lo siento. Pero Revueltas, ya los iba conociendo en esa época antes de conocer México, y luego toda esta parte, esta conexión que tuve con los mexicanos que conocí en Montreal y también en Vancouver, estuve en diferentes partes de Canadá. Al final me hicieron, yo quería seguir viajando, no quería estar en Canadá, nada más estuve un par de años, quería seguir viajando y me interesaba Latinoamérica. Desde el principio, desde que salí de
de San Sebastián con la mochila. Latinoamérica era un objetivo, yo quería llegar de alguna manera, no tenía muy claro dónde. Y entonces, bueno, se me cruzaron todos estos mexicanos en Montreal que me enamoraron con su comida, con su forma de ser. Y bueno, nació este deseo y este impulso de ir a México. Entonces, en un vuelo charter, me acuerdo muy bien, porque era muy barato, lleno de canadienses borrachos, llegué a Cancún y de Cancún me pasé a Cozumel porque había una agencia de viajes que necesitaba alguien que hablara francés. Y en el 89 en Cozumel no había mucha gente que hablara francés, entonces pues, tuve muchísima suerte, me contrataron luego y me quedé unos meses ahí. Y ya fui a la Ciudad de México, pasó el tiempo y de pronto ya estaba en México, me fascinó el país, me fascinó por su complejidad, por todas sus contradicciones, por lo, por lo fascinante que es como cultura, como sociedad, con todo lo bueno, con todo lo malo que ya sabemos. Sí. Y bueno, me fui quedando, con el tiempo llegué a Sonora por cuestiones laborales, etcétera, y ahí es donde me asenté el mayor de los 31 años que llevo en México, 21 en Sonora. Entonces, bueno, me fui haciendo, ya me identificaban como el vasco sonorense. Ya. Entonces, más o menos eso fue. Pero sí, este país, la verdad, yo sé que hay gente que igual no lo entienda. Digo, porque hay mexicanos que están deseando irse de México, que también yo también lo entiendo, ¿no? Pero a mí este país me enamoró y sigo enamorado de este país con todo lo que eso implica, ¿no? Hay días que me desespera y que me frustra y que me encabrona, pero, pero bueno, la verdad es que yo me asumo ya más mexicano que español, que vasco, y la verdad es que muy, muy feliz de estar en este país, y no, nada más voy al País Vasco, nada más voy a visitar a la familia, de Ya. vacaciones un rato, porque inmediatamente empiezo a extrañar. El síndrome del jamaicón me da a mí. Estábamos hablando el otro día pues, con uno de los entrevistados, creo que fue con el mismo, y no sé si fue con Iván o no sé si fue con, ahorita no recuerdo con quién fue, pero estábamos hablando sobre el desarraigo. El Ujú. desarraigo, pues tú, me imagino que tú vives el desarraigo extraño, de alguna manera ya estás acostumbrado a extrañar todo, pero sí, o sea, sí existe para ti esa palabra, no sé si sea lo correcto y la pregunta bien hecha, pero el desarraigo para ti es algo que te molesta, algo que te emociona, algo que no quisieras tener, o ya es como una enfermedad que uno acepta. Pues yo creo que es algo, en mi caso es algo con lo que aprendí a vivir, ¿no? Sí, Yo sí me considero un poco nómada, ya, sí me considero un poco nómada y estos arraigos que tiene otra gente, que respeto muchísimo, a mí, por ejemplo, me cuesta de pronto entender, ¿no? Porque, pues, incluso dentro de México, pues, he cambiado muchas veces de lugar, he vivido en diferentes lugares y, de hecho, acabo de mudarme a Aguascalientes, ¿no? Después de 20 años en Sonora, estoy empezando una nueva vida en Aguascalientes, ¿no? Entonces, dentro de México, pero sigo de alguna manera con este nomadismo sí, lo desde los entiendo. 19 años, entonces entiendo perfectamente aquellos que tienen arraigos. Por ejemplo, mi hermana la mayor, Elena, ella sería incapaz de vivir no solamente fuera de San Sebastián, fuera del antiguo, ¿no? Del barrio donde Ya. crecimos y donde hemos vivido toda la vida, un barrio de San Sebastián. Ella sería incapaz, ¿no? Sin embargo, a mí me cuesta mucho pensar en el hecho de que alguien viva toda su vida en una misma ciudad, etcétera, me sorprende, ¿no? Sí, o sí, las raíces de pronto son muy profundas y por muchas cosas se amarran a muy abajo, ¿no? Pero Ujú. sí, mírame a mí, yo vivo acá, ya tengo 10 años, no tengo pensado moverme, pero en algún momento uno piensa, lo más cercano es la Ciudad de México, lo más lejano es San Luis Potosí, pero realmente eh, regresar a Ciudad Juárez es extraño, fíjate. Es como si
ver esta película de Madagascar, que en la número 1 los animalitos los mandan, ¿no? En la 2 regresar, en la 3 logran regresar y ven su jaulita, y ven lo chiquito que es, y ven la gente, y todo lo que vivieron. De alguna manera, uno es eso, ¿no? Ya no quieres estar en jaula, ya quieres otra cosa. Extraño, yo la Ciudad de México mucho, yo extraño la Ciudad de México mucho y nunca he vivido ahí, ¿no? Pero en la cercanía que, pues ahora lo estás viviendo tú, esa cercanía que tienes ahorita es sabrosa, ¿no? Es bonita la Ciudad de México y todo lo que va a cambiar, ¿no? Va a cambiar mucho tu vida, me imagino. Sí, a mí la Ciudad de México, para vivir, ¿no? Viví 8 años en la Ciudad de México, sí Sí, viví. Entonces, no viviría en la Ciudad de México, pero es una ciudad que me gusta muchísimo visitar constantemente porque es una ciudad fascinante. Eso, sin duda, es fascinante. Vivir, ya me he acostumbrado a estas ciudades, ¿no? Medianas, ¿no? De los estados, ¿no? Pues tipo Hermosillo, tipo Aguascalientes o mismo Jalapa, ¿no? claro. Me he acostumbrado a ese tipo de ciudad y vivo a gusto. No sé, la magnificencia de la Ciudad de México sí me abruma, pero es una ciudad que me gusta visitar seguido. Y yo creo que el desarraigo tiene que ver mucho con los otros. A mí me pasaba, y me pasa todavía, que son los otros los que de alguna manera necesitan identificarte, ¿no? Así. Entonces, en mi caso, por ejemplo, es muy chistoso porque, bueno, sí, claro, soy nacido en el País Vasco, soy español, pero obviamente tengo 31 años en México. Entonces, ¿qué soy? Y entonces eso también a la gente yo he aprendido a vivir con esa dualidad, ¿no? Por supuesto que viví 19 años en España, obviamente, esos Claro, 19 años en España han hecho parte de lo que soy, pero pues son 30 años en México, sí, y en diferentes partes de México, etcétera. Entonces, creo que también los arraigos tienen que ver con la otredad, es decir, los otros son los que necesitan también para su tranquilidad identificarte, ¿no? Tú sí, eres parte de la tribu o eres fuera, o vienes de fuera de la tribu, ¿no? Entonces, muchas veces yo he tenido que reafirmar mi identidad frente a los otros, frente a mí mismo, creo que tengo resuelto eso y soy, pues eso, soy una persona, en efecto, soy una persona de desarraigos, ¿no? claro. Sí, no, no. ¿Cómo, cuando tú dejaste San Sebastián, pues tenías 19 años? Ujú. Eh, ahora vives acá. ¿Cómo ves a San Sebastián? ¿Ha cambiado mucho en ese tiempo? ¿A qué te huele a San Sebastián ahora que llegas? ¿A qué huele San Sebastián que es distinto? ¿Huele a aceite de comida? ¿Huele a carros? ¿Huele a cemento? ¿A qué huele? ¿Y qué ha cambiado de San Sebastián para ti? Bueno, eh, el olor sigue siendo siempre el del mar, porque es una ciudad costera, pues, de hecho tiene playa, y el mar Cantábrico tiene un olor muy fuerte, es un mar muy denso, con mucha salinidad. Entonces el olor de mar, el olor marino en San Sebastián es una característica. Pero Claro. ¿sabes a qué huele? A euro. Ah, sí, a mí me da mucha tristeza porque la ciudad que yo dejé y la ciudad que yo viví no era esta ciudad que me encuentro en estos últimos años, una ciudad muy veleidosa, muy obsesionada con el status quo, con el tema del dinero, con ser europeos, porque bueno, los españoles nunca hemos terminado de ser. En México me hacía mucha gracia cuando me decían, es que ustedes los europeos, ¿no? Si ustedes supieran que para los europeos España no es Europa, ¿no? Entonces Sí, los españoles siempre hemos tenido ese complejo, ¿no? De que no somos europeos. Entonces, y de hecho ahorita con el coronavirus se está viviendo otra vez, ¿no? O sea, España otra vez es el país que está mendigando los apoyos y los países, no sé, Alemania, Holanda, diciéndole a España, bueno, a ver, ¿no? A ver si te apoyamos o no, etcétera, ¿no? Entonces, este complejo de no ser europeos, de que Europa terminaba en los Pirineos, es decir, la frontera entre Francia y España, y que España era África, porque así lo veían los europeos, y muchos europeos lo siguen viendo así, hizo que cuando España entró a la Comunidad Europea y llegara al euro y se convirtiera,
entrar en esta obsesión y somos como los nuevos ricos de Europa, ¿no? O son, porque realmente a mí toda esta etapa ya me tocó muy lejos, ¿no? Nada más la veía cuando iba de vacaciones, etcétera. Entonces, cada vez que yo regreso, sobre todo los últimos 10 años, yo veo una ciudad, eso, de nuevo rico. O sea, ya somos europeos, ya tenemos euro, ya no hay fronteras. Entonces, creo que se ha acentuado la ciudad que yo conocí, por ejemplo, tenía una conexión con Latinoamérica muy grande, Sí. por cuestiones políticas, de ideología, etcétera, ¿no? Ahora, la España de este momento y la ciudad de San Sebastián eh, no sé, son racistas, ven con desprecio a Latinoamérica, se han olvidado de que Latinoamérica, los españoles se han olvidado, en general los españoles y por supuesto se han olvidado de que Latinoamérica les abrió las puertas cuando la guerra civil, cuando la república, se han olvidado de muchas cosas y están volteando siempre a Alemania, ¿no? A Holanda, que son los grandes paradigmas de ser europeo, lo que significa realmente ser europeo, porque los españoles no son europeos en el concepto que se podría tener, ¿no? Sí, Entonces, me da un poquito tristeza eso. Cuando regreso, claro, yo regreso como mexicano, en cierta medida, ¿no? Y sí. me da un poco tristeza ver a estos nuevos ricos eh, que se han olvidado del pasado, un pasado muy cercano, que tampoco estamos hablando de hace tantos años, y se han olvidado de sus orígenes, de sus raíces, de sus conexiones que existían con otros países, con otras formas de pensar. Entonces, la verdad, voy porque está mi familia, voy porque extraño a mi familia, me gusta visitar a mi madre, a mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, pero no creas que después de un tiempo ya quiero regresarme. Empiezo a extrañar México, empiezo a extrañar el caos mexicano. Hay un caos interesante, ¿verdad? Eh, Sí, hay un caos que yo siendo mexicano lo vivo distinto porque pues yo soy mexicano, sí, pero el norte contra el sur siempre se ha habido diferencias. Quizá tú que has llegado, que llegaste y que viste todo desde otro ángulo, a lo mejor no hay tantas diferencias, pero yo siendo mexicano sí las noto. sí, mucho. Entonces, ¿perdón? Que sí, que muchísimo, hay muchísimos Méxicos. Eso me hace sentir bien, cabrón. O sea, Claro. al menos soy un observador, pues. A eso voy. Sí, Eh, perdón, no, dime. no, no. Por ejemplo, el mismo concepto del no, ¿no? O sea, aquí digo, y no es hablar mal, son ideas distintas, idiosincrasias distintas, ¿no? De, por ejemplo, no poder decir no aquí a algo porque es agresivo y en el norte tú dices, bueno, ¿sí nos vemos o no nos vamos a ver? Dices, no, la verdad no, perfecto, ok. ¿Cuándo? No, nunca. Ah, ok, entonces ya se acabó, sí, órale. O decir, ¿sabes qué? ¿Sí nos vemos o no nos vemos? No, sí nos vemos, pero pasado mañana, pero, o sea, bájale tu rollo porque siempre te pones muy borracho. Órale, le bajo. O no le bajo, ¿no? Eso aquí en el sur, en Veracruz, me tocó un día donde una persona le decía, señora, mire, le hablo porque la escuela necesita saber si usted va a ir a clases. Es que fíjate que llovió mucho y mi certificado se mojó. Le digo, sí, ok, pero el director quiere saber si usted va a asistir a la clase o ya no va a asistir. Fíjate que con la lluvia, entonces no podía decirme y era muy complicado porque pues a mí me pidieron un sí o un no, ¿no? O sea, ¿va a ir la señora o no va a ir la señora? Y Sí, no podía decírmelo, no podía. Es muy interesante. Sí, es muy interesante ese concepto, el lenguaje, el ahí lenguaje. el lenguaje es el mande, por ejemplo, ¿no? Sí, Mande contra usted, sí, el lenguaje, pues sabes, el lenguaje lo es todo, ¿no? Ahí, no, ahí vivimos, ahí existimos, ahí nos expresamos. Pero yo sí creo que hay por lo menos unos 5 Méxicos tranquilamente, ¿no? Hablando de la frontera, el norte, que no es exactamente lo mismo, ¿no? exacto, Es y no es, ¿no? La sí, Ciudad de México, que se cuece aparte, me sí. parece que el resto del país, el sur, sí, yo sí creo que hay varios Méxicos. Y también creo que esta idea, este concepto de México es una creación, ¿no? Política del centralista, ¿no? Yo estoy de Para, acuerdo, para unificar, para unir, porque es un país enorme, ¿no? sí, Pero que creo que en su momento
pudo ser necesario tal vez, precisamente por eso, porque era un país muy grande, un país muy fragmentado, un país además con muchas rencillas y con guerras internas, etcétera. Sí, Esta creación de un México, de un solo México, ¿no? El charro, digo, ¿qué le puede decir? No sé, a un sonorense el charro no le dice gran cosa, ¿no? en absoluto. ¿No? O la China poblana, o estas cosas que de alguna manera simbolizan todo México. Este mexicanismo que es una creación política, me parece que en su momento funcionó, creo que ahorita igual nos está haciendo un poco de daño, ¿no? Yo creo que sí tendríamos que empezar a reconocer que hay muchísimos Méxicos y además que no existe tampoco la raza mexicana como tal, ¿no? Eso también creo que nos hace mucho daño, ¿no? O sea, Claro. bueno, por supuesto está la raíz indígena y está la raíz negra, pero también está la raíz oriental, chinos, japoneses, obviamente la europea. O sea, Sí, también asumirnos multirraciales, porque esta idea de la raza de bronce, ¿no? Todo esto creo que en este momento México sí creo que está en un punto en que tendría que empezar a cambiar, claro, a empezar claro. a verse de otra manera, a como se ha visto durante por lo menos 2 siglos, ¿no? Que Sí, entiendo la función, era unificar un país nuevo, joven, que nacía, y había que unificarlo, había que crear una identidad, puedo entender, pero ahorita creo que en este momento esta mexicanidad creada desde el centro y esta uniformidad, esto es lo mexicano y los mexicanos somos esto, me parece que nos está haciendo mucho daño como país. sí, yo creo que hasta que nosotros o el que le corresponda saber que sí hay varios Méxicos, es nada más para las necesidades específicas de esos Méxicos. No es lo mismo que el fronterizo necesita a un veracruzano y somos mexicanos de esa manera ante la ley, pero Ujú. no tenemos nada que ver y las necesidades y como las quieren resolver trata de ser la misma. Yo creo que eso sí está haciendo mucho daño. Sí, El mismo nombre, o sea, yo me apellido Silva, tengo amigos Hernández, o sea, sabemos, pero decirlo y que no te tomen así como que, uy, se cree español, se cree español, es rarísimo, porque para empezar no soy español, pero no podemos negar esa parte, pues o sea, te llamas como te llamas, chingado. Hay una gran, así como que, sí, te llamas Hernández, pero no eres español. No, pero me llamo Hernández, ¿no? O sea, es muy sí, raro esta situación de querer ser y al mismo tiempo negar. Esas sí. contradicciones que dices tú tan raras y tan interesantes, Ujú. que yo no las vivía hasta que salí de Ciudad, bueno, las Ah, vivía de otra manera, ¿no? sí, sí, Pero sí. sales de Juárez y te enfrentas a este mundo donde me dicen a mí, es que eres morenito. Y tú dices, "Ah, pues sí, pero siempre lo he sabido, ¿no? O sea, no tienes por qué Además, decirlo". ¿cuál es el problema, no? Sí, exactamente. ¿Cuál es el problema, no? Fíjate que es algo que a mí al principio luego lo fui entendiendo, pero al principio me chocó mucho cuando yo llegué aquí, Sí. el racismo que había en el lenguaje, ¿no? Así, Había expresiones realmente que a mí me sacudían, me chocaban, ¿no? El mejorar la raza, ¿no? Cuando la muchacha de la casa que se casaba con el güerito, así vamos a mejorar la raza. ¿Qué? Mejorar la raza, porque va a ser blanco. Pero ¿de dónde salió eso? ¿No? Bueno, claro, de un racismo, de un colonialismo, luego lo vas entendiendo. sí, se va entendiendo y va Lo vas teniendo entendiendo porque ideas. sí, pero al principio me chocaba mucho, ¿no? La cantidad de expresiones racistas que existen en el mexicano, ¿no? En el idioma, en el español mexicano, que están Claro. además como muy introyectadas, que surgen sin siquiera esta conciencia de que hay un racismo, ¿no? Creo que Muy, ahorita en México hay un movimiento muy interesante que tiene que ver con la decolonización, que está pasando en muchas esferas, en la academia, en ciertos sectores del arte, etcétera, ¿no? De empezar a pensarnos no desde el paradigma europeo, no como colonizados, claro. sino a partir de quiénes somos nosotros, y que me parece muy interesante. Y espero yo, por eso decía que espero yo que las políticas públicas también respondan a esto, ¿no? Que se empiecen a decolonizar y a descentralizar las políticas públicas que están diseñadas
pues sin tener en cuenta todos estos matices, ¿no? Que estamos hablando, todas estas diferencias, todas estas enormes abismos que hay entre los diferentes Méxicos y el conglomerado que somos, ¿no? Multirracial, somos multirraciales y no nos cuesta un chingo aceptarlo. Porque Somos no lo entendemos. multirraciales. Sí, ¿sabes qué? Pasa algo, no lo entendemos. O sea, no sabemos qué quiere decir eso. Y estamos hablando desde esta cuestión nacionalista rara. Sí. Por ejemplo, se llama El árbol de la noche triste, Ajá. ¿no? Y tú dices, ¿por qué es triste? Si les ganaron a los ¿Para quién? pero así te quedas tú diciéndolo desde la primaria y entonces le dices, sí, aquí Hernán Cortés lloró cuando perdió. Y tú dices, a mí qué chingados me importa, Hernán. O sea, entonces es la noche de la felicidad, de la felicidad porque cuando perdió Hernán Cortés, todos los aztecas y todos se pusieron contentos. No, es la noche. Y desde ahí, desde la educación, es un sistema jodido. Es un sistema Sí. jodido que estamos tratando de algunas maneras, algunos pensadores, yo soy escritor, yo no soy intelectual, pero hay intelectuales que sí están buscando ese tipo de cosas y entre sus chistes y todo ese rollo iban forjando cosas como Carlos Monsiváis, ¿no? Que decía, la raza de bronce, clan, clan, ¿no? Y de alguna manera era decirles que, o sea, es un chiste caricaturesco y lo que tú quieras, y de ahí empieza. Pero él es uno de los primeros que empieza a hacer eso, y de ahí ahorita ya son muchos que no tiene caso, ni es más, no conozco a nadie más, pero en cuestiones de historia y de antropología, que eso sí conozco gente que se está trabajando distinto con los niños y con los estudiantes, ¿no? De la academia. Sí, fíjate, yo he estado siguiendo de cerca a Enrique Dussel, que ha estado en la pandemia muy activo, haciendo charlas, ¿no? Por video o videoconferencia, etcétera. Y él habla mucho de la decolonización, ¿no? De esto, Sí. de esta idea de quitarnos incluso habla de la decolonización en la ciencia, ¿no? Obviamente en las letras, todavía en las letras pesa mucho, ¿no? O sea, el paradigma europeo es el que priva, ¿no? Y bueno, sabemos muy bien cómo ha habido incluso generaciones de escritores en México que sus novelas sucedían en Berlín o en París, ¿no? Sí, claro. Y porque bueno, ¿cómo van a suceder en un barrio de Ciudad Juárez, ¿no? ¿No? Este proceso de decolonizarnos, ¿no? Me parece urgente, no solamente necesario, me parece urgente, porque creo que sí nos hace mucho daño. Escritores mexicanos que sus personajes se llaman Max Steven, y, o sea, todos en inglés porque no se puede llamar Juan porque Fuchi, ¿no? Entonces, pero si se llama Juan el vecino, güey. Sí, Tenía amigos míos que se querían cambiar de nombre cuando empezaban a escribir. Y el maestro de mi maestro, o sea, David Ojeda, un día le dijo, oye, pero ¿por qué te pones Düsseldorf? O cualquier nombre, ¿no? sí, sí. Le dice, no, bueno, pues porque creo que así me van a leer más. Dice, no, pues yo tengo un amigo que se llama García y pues es premio Nobel. ¿Sí? Y entonces el asunto es de esa manera. ¿Cómo vemos ese tipo de cosas, no? Así dice, no, pues tengo un amigo que se García. apellida García y Márquez, además, ¿no? O sea, sí, digo, está bien. cualquiera se llama Márquez, pues. Sí, exactamente. Yo soy parte del Nobel, ¿no? Me apellido Márquez. Tengo un tercio de García Exactamente. Márquez. Está Sí, cabrón. es todo un tema, a mí me apasiona porque, de hecho, fíjate, a mí me da mucho coraje cuando me topo en México con esta autodevaluación de lo mexicano. Me da Sí, mucho coraje. claro, Y de sí, esta exaltación de lo europeo, ¿no? Porque además viene de un desconocimiento. Dice, no, no, espérate, no has vivido en Europa. Tú tienes una imagen que te venden los europeos de Europa, claro. pero no has vivido en Europa. Y entonces
esta idea de que, wow, en Europa todo es mejor, la literatura es mejor, la academia es mejor, la ciencia es mejor, todo en Europa es mejor, a mí me encabrona. Me encabrona Es- porque no es así, es también así como que obviamente los europeos saben venderse muy bien, ¿no? sí, claro. Te ponen una piedra, te crean una historia y tienes 25,000 turistas cada día, ¿no? Y es una pinche piedra, pues. Aquí también tenemos piedras, nomás que pues, tenemos que crear esta idea de que esta piedra es fundamental para la civilización, para tener 25,000 turistas, ¿no? Por supuesto, Entonces, yo estoy de acuerdo, o sea, siempre este malinchismo extraño, pero al mismo tiempo no lo puedes atacar, no, bájale, yo soy mexicano, ¿qué te pasa? Oye, no, pues, la verdad no me gustó. ¿Sabes que algo pasa así en ahorita lo estaba viendo en alguna de los lados de tantas cosas que uno ve Ujú, por ahí de pronto, de las series de televisión, sobre todo de policías. Las series policíacas ujú. ya están dándose cuenta que hacen mucho daño, porque piensan que el policía está para arreglar cosas. Y entonces, quieren que cuando llegue el policía a defenderte, lo haga como en las series de televisión. Y resulta que esa está completamente erróneo, porque al final de cuentas es gente como nosotros, y se están metiendo en una cuestión bastante interesante para que esa televisión realmente refleje lo que es una serie de televisión de policías y nada de que sean Los superhéroes, ¿no? que, que quiere salvar a todos y unidimensional, ¿no? Pero es una forma de propaganda, ¿eh? La- O sea, es una forma de propaganda. Eso, ¿no? Los policías, los militares estadounidenses son, wow, perfectos, tienen la tecnología punta, son infalibles, tienen un código de ética inquebrantable, etcétera. Sí, No, claro, claro. no es así. No es así. Ponen No, rodillas en los cuellos de la gente y los ahogan y los matan, ¿no? sí, Esa es la realidad. Entonces, bueno, sí, pero es que también es un aparato de propaganda, ¿no? En ese sentido, el primer mundo, creo, en general, Estados Unidos es un ejemplo impecable de eso. sí, sí, claro. Utilizan la televisión, utilizan el cine, cierta televisión y cierto cine, como aparato propagandístico para crear esta idea de que son una sociedad modelo, ¿no? Modélica. Sí, 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 yo estoy de acuerdo, Es una claro. forma de colonialismo también, ¿no? Y entonces, bueno, nuestros Estamos pobres viviendo policías. el colonialismo mundial es, ellos mismos se dicen el más poderoso país del planeta. Y tú dices, oh, y realmente, ya cuando escarbas, lo son, Claro. es complicado, pero ellos se creen el más, Donald Trump es el hombre más poderoso Ujú. del mundo. Sí, sí, sí. Están, están extrañamente haciendo mucho daño a todo el mundo, ¿no? Obvio, por supuesto. Sí, y sobre todo eso, sobre todo a países como México, que bueno, además de ser vecinos, pues Sí. tenemos este complejo, ¿no? Este complejo de inferioridad, ¿no? Que a mí me da mucho coraje. Bueno, bueno, tú como del País Vasco y yo como mexicano, si te gano, si nos metemos unas vencidas, seguro te gano. Ah, no, sí, soy malísimo. Para las vencidas, no, sí, no, no. Ahí sí, no. No Me sé, acuerdo eres, mucho, una vez dijimos, y eso es bien padre, porque yo me acuerdo que un día estábamos en una mesa, estábamos tomándonos algo, comiendo algo, no me acuerdo, y alguien dijo, ¿y ustedes qué? Nunca se saludan. Y yo dije, a este hombre nunca le he dado la mano. Y tú dijiste, por supuesto que nunca me has dado la mano. Y dije, tienes razón, porque siempre nos abrazábamos, claro. siempre nos hemos abrazado. Y eso es una cosa bien interesante, ¿eh? Eso me hace muy chido porque no, o sea, desde que nos conocimos, esa química hubo para poder platicar de lo que sea sin tapujos. Y eso me ha gustado siempre de ti. Sí, Eso es sí, muy sí, chido. sí. Sí, Yo tengo, es una amistad sólida de muchos años, que ha sí, pasado, ya. Y espero que siga, cabrón. claro, que ha pasado por todo además, ¿no? Y Sí, tú te sabes muchas cosas y bueno, pues así es la vida también, ¿no? sí, De sí, aquí sí, para allá y de allá y tú para acá. también sabes muchas cosas y Sí. claro. Oye, yo sé que tú en tus novelas siempre eres muy serio en tus novelas. Sí, yo sé que eres muy serio en tus novelas.
En las paredes desnudas eres muy... que a mí me encanta, a mí me encantan las paredes desnudas. Para mí yo la uso cuando hablo de talleres, Ah, ¿sí? gracias. Y pues para mí se me hace muy, 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 muy didáctica para eso, sin querer serlo, ¿eh? O sea, Ujú. uno le escarbe y muestra las maneras de algunos asuntos y dice, mira, así debe de ser y ya. De alguna manera me ha ayudado y a algunos otros nos ha ayudado, ¿eh? Gracias. Pero siempre es muy serio, siempre es muy serio. Ahora, esa pregunta viene para lo siguiente. ¿Te sabes algún chiste? ¿Sabes contar chistes? Me sé, ¿O no te interesan los chistes? a ver, me sé muchos chistes porque mi papá era un contador de chistes empedernido. O sea, mi papá era una persona que se podía estar toda una noche contando chistes y tener a todo el mundo muerto de la risa. Entonces sí me sé muchos chistes, más que los cuento muy mal. Yo creo que tiene que ver eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando tu padre hace algo muy bien, ¿no? Uno normalmente siempre le cuesta, ¿no? Entonces mejor como que se aleja. Sí, sí, sí. Sí, sí me sé muchos, me sé muchos chistes, muchos, porque desde niño crecí escuchando a mi padre contar chistes, mi padre era una persona que contaba chistes todo el rato y que todo el rato estaba bromeando, era un bromista, este, compulsivo mi padre, ¿no? Siempre estaba bromeando ante cualquier situación. Yo, Entonces, bueno, sí, sí me sé algunos. sí, ahí te va uno a ver si te animas. Este lo oí y se me hizo genial. A ver. Eh, ¿Quieres que te cuente un chiste rápido? Ujú. Ahí te va el otro. Eso es bueno. Oí, Eso es como de la primaria, ¿no? yo no me lo sabía, me sorprendió. Está bien, pero es como de esos chistes así de los tomatitos que cruzan la calle y Sí, sí. A ¡cuidado, ver, ketchup! ¿No? sí, sí, Sí. ya, está A bien. ese nivel estamos, está bien. De eso sí, va. ¿Sabes un chiste? ¿Quieres contar un chiste? Mira, te voy a contar el chiste que menos gracia causa, pero a mí se me hace el chiste más divertido del mundo. A ver, a ver, a ver. Este, es un tipo que está dormido, ¿no? Son las 3 de la mañana, está dormido, suena el teléfono, con todo, se despierta todo amodorrado. O sea, sí, bueno. Y al otro lado del teléfono, oiga, oiga, que yo sé hablar. No, no me está chingando a estas horas, ¿cómo que sabe hablar? Vale, verga, pa, cuelga. Ya trata de dormirse otra vez, empieza a dar vueltas y al ratito vuelve a sonar el teléfono. La madre, contesta el teléfono. Bueno, oiga, oiga, espere un momento, yo sé hablar. ¿Y a mí qué carajos me importa que usted sepa hablar? No esté molestando a esta hora, no me vuelva a hablar. Vuelve a dormir, ya está logrando conciliar el sueño, ya está entrando en el sueño y vuelve a sonar el pinche teléfono, contesta, bueno, oiga, 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 que yo sé hablar. Está bueno pues, ya, usted sabe hablar. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué me molesta a estas horas para decirme que sabe hablar? ¿Cuál es el chiste de esto? Es que soy una vaca. Está buenísimo, está bueno. Me gusta, está bueno, me gustó, me gustó. Oye, eso lo voy a juntar con el otro, lo voy a juntar a los dos. El del rápido. Es exactamente el mismo chiste, fíjate. Está buenísimo. Sí, pues, a mí se me hace el mejor chiste del mundo, pero yo sé que es muy malo y que todo. Nomás, ya te voy a decir algo, ya, porque te reíste. Nomás la No, gente inteligente se ríe con ese chiste. es bueno, es buen chiste. ¿Verdad que sí? Sí, bueno. Pregunta de cajón. Ya te moriste, estás en el cielo, ese cielo que tú quieres, ¿no? Mm. O en mi cielo, porque pues la pregunta es mía. Y hay dos puertas, una de whisky y una de tequila. ¿A cuál entras? Ay, cabrón. Está difícil. Es que dependería de la época. Mm, Depende de la época en que me morí. Por ejemplo, si es invierno, a mí en ajá, invierno el tequila me entra poca madre. bien, Soy bien tequilero en invierno. Pero por bien, ejemplo, ya cuando empieza a entrar el calorcito, el whisky ¿no? En las rocas, y mucho claro. hielo, pues también se antoja, ¿no? Entonces igual dependería de la época, pero tequila. El Apuesto a tequila, sí.
Sí, sí, ahorita sí, ahorita que ayer aquí así, yo me iba con el tequila también. Ahorita yo ando investigando, ando entendiendo, ando probando, Puta, qué y creo rico que es el el tequila. tequila tiene muchas variantes, igual que todos, pero realmente me ha sorprendido desde el blanco hasta el extrañejo y los cristalinos. Ay, los cristalinos a mí me encantan. Es una Hijo. maravilla, es una maravilla. Sí. Muy ricos y creo que, no sé, se volvieron tan famosos porque eh, sí hay muchas capas en un trago de tequila, hay muchas. Quizá lo quiero porque otra vez soy mexicano, pero el whisky me gusta como me cae en el cuerpo, ¿no? O sea, cómo me relaja. Y el tequila me gusta cómo encontrar todos esos sabores raros. Sí, Es sí, como sí. algo así, es como un laberinto de sabores al cual vuelves a entrar y dices, a ver qué sabe esta cosa. ¿Por qué me sabe? Pero derecho, Derecho, derecho. derecho. Y poquito a poco. Estas cosas que se hacen con el tequila, que digo, bueno, ¿qué les pasa? Me enojan. ¿Qué les pasa? ¿Por qué este, lo, que se lo toman de un madrazo y todas estas cosas? No, 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 no. Si el tequila es una bebida que hay que degustar. Ay, es Y riquísimo. es una bebida, eso, como dices tú, con un montón de matices y que yo creo que hay que ir tomando poco a poco y disfrutándolo. Es una bebida para disfrutar, pues, ¿no? Como el coñac, una cosa así, ¿no? Sí, sabes que ahí hay una teoría de por qué se lo chingan o se lo chingaban como quieras. Ujú. Pues yo creo que todavía de golpe, porque antes la calidad del tequila pues era muy malo y entonces cambió con los años y ahora la calidad la están cuidando mucho y empieza a haber pues, una situación que hasta hay aplicaciones para el celular donde tú pones alguna marca y te dice cómo está hecho, con qué está hecho, de qué manera está hecho, Ujú. los grados, y luego vienen un chingo de cuestiones de calificaciones de mucha gente que sabe y de los expertos. O sea, que tú Ujú. haces un conteo. Por ejemplo, este se llama González. No sé si tú lo conocías. No, Se llama González. es eh, cristalino. este está hecho en piedra, en horno de piedra, por ejemplo, y vale la pena y el precio es accesible. Entonces lo que yo hago es que voy a las tiendas y pongo la aplicación y veo lo que hay y busco algo que me interese por precios y todo. Y bueno, pues ahí uno va haciéndole, ¿no? Ahí va aprendiendo. Los tragos son ricos, son un par de tragos, tres tragos, pero los solos, como un tequila, como un whisky, solos Sí. se disfrutan de una manera única. Y cuando te vean, nos vamos a tomar una botella de whisky que quedamos en eso. Ujú. En Me eso. parece muy bien. Fíjate Y, que a mí mi papá me enseñó a tomar, digamos, y mi papá era bastante alérgico a los cócteles y todo esto, ¿no? Para él la bebida era derecha, ¿no? Tenía que ser el whisky. Cuando estuvo en México ajá, visitándome, que estuvo un tiempo largo viviendo aquí conmigo, se enamoró del tequila, ¿no? Pero así, se lo tomaba así también, derecho, y pues así, lo saboreaba como si fuera un whisky, una copa de coñac, ¿no? sí, por supuesto. Y entonces como que a mí me marcó mucho esa forma de beber y sí disfruto mucho los tragos derechos, ¿no? Cuando son de calidad, ¿no? Como estamos hablando de los tequilas que Sí, estamos claro, claro. hablando. Son una cuestión muy bonita y que yo creo que hay que cuidar siempre. El buen trago. Es un deporte, no en el sentido de un deporte, ¿no? Pero sí mantenerse en la plática, mantenerse con el trago y decir, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir a dormir porque me borraché. Ahí se mantiene esa idea del deporte, ¿no? O sea, ¿cuánto podemos hablar? ¿Cuánto podemos platicar? Alichu Macero, el poeta Alichu Macero se tomaba una botella de whisky. Yo lo vi y él nunca perdió la compostura, o sea, le ponían una botella de Buchanan's, pues en aquel tiempo pues, es lo que había, Sí, era y como muy... solo se lo tomaba, ¿eh? Él solo se lo tomaba, solito, de traguito en traguito, y nunca se levantó en toda esa noche a ir al baño. Nunca, nunca, nunca fue, digo, eso es extra, ¿no? No importa, realmente, pero el señor se tomaba una botella de whisky y no perdía los cabales ni nada. Sí, 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 sí. Impresionante, ya a los ochenta y tantos, ¿eh? Ya a los ochenta y tantos.
Vaya condición. Sí, Es un deporte, porque sí te pierde condición y necesitas entrenamiento. O sea, está claro. aplicado todas las facetas del deporte, ¿no? Sí, por Pierdes supuesto. condición muy rápido si dejas de tomar frecuentemente, se pierde condición. Además necesitas un entrenamiento, ¿no? O sea, para llegar a tomar así como Ali Chumacero, pues sí necesitas práctica, años. ¿Tú te has terminado una botella de algo en algún momento? Sí, ¿Sí? sí, ¿Y tequila, cómo te tequila. destrozaste tú solo o eras muy joven para sentirlo al día siguiente? No, 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 más para acá, ¿eh? No, no tan joven. No, Ah, no, ya. el joven sí, por eso digo que sí necesita un entrenamiento. No, ya más para acá, ya más madurito. Sí, Fíjate que el tequila es una bebida que sí puedo, dependiendo también, ¿no? Si has, claro. por ejemplo, si has cenado bien, ¿no? Si estás, o sea, también es que no siempre estás, ¿no? Hay días en que de Sí, pronto con, ¿no? Con 4 tragos andas así como, ¿qué pasó? Y otros días estás como, no sé, absorbes mejor el alcohol. Pero el tequila sí, yo sí me he tomado una botella de tequila, órale. prácticamente una botella, igual, no sé, dejar un poquito. Ujú. Y bien, sin, o sea, sí, obviamente, no así como sin nada, pero sin hacer desfiguros y sin causar molestias a la compañía, sí. Está bien eso, sí, está padre. Pertinente o estas cosas, ¿no? O, o chillón, no, sí. Que también, ¿eh? También me ha pasado. Digo, no hay problema tampoco, no es como que no se puede, pero, pues, la tranquilidad es siempre lo más a gusto de una larga borrachera, ¿no? A Sí. mí me han contado cosas de, por ejemplo, el padre de mi suegro dice que él tenía su cantina y le gustaba mucho en algún lado ahorita del Pacífico abajo, ahorita se van los nombres ahorita, de Colima, en Colima, Mm, en la playa, vivían ellos y que tenía su cantina y él cierto día de la semana se juntaba con las nueras y él le hacía tragos a las nueras, o sea, pero él se subía a la barra que era más alta que todo y entonces les hacía los tragos y se ponía a platicar con todas, qué chingón. se ponía pues contento con todo el mundo. Y aquí ya cuando vivió en Jalapa se tomaba su cervecita y algo fuerte, ahorita no recuerdo tampoco, pero siempre se tomaba su cervecita y su trago fuerte y era una cosa que le gustaba mucho, que siempre cuenta mi suegro, ¿no? De su padre, la muerte, ¿verdad? Esas cosas, de los otros, de lo que nos hace vivir. Mi querido Imanol, quedan muchas preguntas sin contestar, muchas. Te quería preguntar sobre un tip para escribir, ¿no? Quería saber sobre alguna, algún ritual para escribir, Ujú. eh, pero se queda en el tintero ¿Se queda en el todavía. tintero? Bueno. Pero eso es bueno. Bueno, ¿sabes qué? Antes de terminar, me gustaría saber el ritual que tienes cuando escribes, si Sí. es que cuando escribes y el ritual que tienes cuando terminas de escribir. Y yo creo que de ahí podemos, de alguna manera, cerrar el podcast. Bueno. Eh, el, no sé si sería un ritual exactamente, pero sí es como un hábito, ¿no? Ujú, Sí, soy muy cuadrado. Entonces, me gusta escribir en la mañana. ok, Entonces, es como después de desayunar, es importante, primero el desayunito, ¿no? sí, Y con el cafecito y la comida, el jugo y eso, vas calentando motores, las neuronas se van despertando. Y, y normalmente a la misma hora, pues, entre 8:30 más o menos, ya me siento a escribir. Y en ese sentido sí, soy como obsesivo con el horario, ¿no? O sea, sí tiene que ser en determinados horarios. Y más que ritual son como hábitos, ¿no? El primer hábito es, si estoy trabajando en una novela, o es leer lo que escribí el día anterior y corregir mucho, un rato, y ya después ya avanzo, dependiendo, a veces uno avanza más, avanza menos, tiene que ver como qué tan prendido estás,
Tienes momentos en que, sobre todo cuando es novela, tú sabes muy bien, ¿no? Que hay momentos en que te estancas, y que aprovechas para corregir, reescribir, etcétera. Pero más que ritual es como hábito, es una disciplina. Es después de desayunar, sentarme a escribir hasta la hora de comer, ¿no? Ese es como... Y ya terminando, o sea, ya cuando se acerca la hora de comer, pues ya termino, no hago nada especial, ¿no? Cuando termino. Y eso sí, el café y el cigarro siempre están ahí, ¿no? Durante en el transcurso de la escritura siempre están el café y el cigarro. Y algo que me pasa, y por eso me va a costar mucho dejar de fumar, que quiero, pero es que cuando me atoro en una palabra, me atoro en una frase, me atoro en una idea, ¡pum! Cigarro. Es Ya. como también es uno de los hábitos, ¿no? Que está muy presente. El cigarro es así como esa muletilla, ese bastón en el que me apoyo en el momento en que de pronto se atora ahí la oración, la palabra, el párrafo, el cigarro. Cigarro y café. Sí, no podría escribir sin cigarro y café. Sobre todo sin cigarro. Me costaría muchísimo. Sí, ya entiendo. Mira, quedan muchas preguntas y esta nada más te lo voy a mencionar porque quiero, obvio, te hago otra invitación para volver a hacer esto, es muy divertido para mí, pero queda esta pregunta para que la vayas pensando cuando nos volvamos a ver. ¿Cuál es la frase en el mingitorio que más te has acordado últimamente, que ya estés en San Sebastián o que estés en México? Yo tengo mi preferida y nunca lo he hecho, pero yo en algún momento te voy a preguntar a ti sobre esa frase. La ¿Okay? frase, a ver otra vez, la frase ¿Qué más recuerdas en me los recuerda mingitorios? cuando estoy orinando. Sí, ya que orinas y ves las Y frases. de las frases que Es más, contéstame, a ver, antes de, ¿te sabes alguna frase de mingitorio que la recuerdes? hay una muy buena ay, espera, ¿cómo es? Sí, y es que la leí en un mingitorio hace muchos años. Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver, espera, ¿eh? Es un juego con el título de La vida es sueño de Calderón de la Barca. Órale. Pero ¿cómo era? Es que se me hizo buenísima. Era. Ay, te voy a quedar mal, no me acuerdo, pero es que era muy buena. La Ya vida, te... ¿cómo era? La, la vida es una barca, no, la vida es una barca de Calderón del Sueño, algo así, pero era un juego así como que me gustó mucho. No no es obscena ni nada. Era Sí. muy filosófica y pero no me acuerdo bien, creo que era la vida es una barca de Calderón. No, pero es que la palabra mierda estaba incluida. Pero no me Pues, acuerdo cómo, es que sí estaba incluida. Como, la vida es una barca de Calderón de la mierda, eso es. A ver, repítala por favor. Ya me acordé. La vida es una barca de Calderón de la mierda. Está buenísima, está buenísima. Eso es. Está buenísima. Ya ves, hay que hablar de la vida en sí, es lo más divertido, siempre lo he dicho. Yo siempre he visto en los mingitorios, por ejemplo, ¿quieres tener un buen sexo? Háblale a Mariana y luego el teléfono de Mariana, ¿no? Yo nunca he hablado, por supuesto, porque yo siempre he pensado que es una venganza sobre la chava, si es que es el teléfono, o es de él, o no existe ese teléfono. Y entonces siempre me he quedado con la idea de que sí existe el teléfono, que le hables y que te conteste Mariana y te diga, pues sí, soy yo, ¿qué onda? ¿Qué necesitas? Pero no de prostitución, sino el gran momento del fogue sexual, ¿no? Pero bueno, obvio que nunca hablaré, o a lo mejor Una especie de citas ciegas, una cosa así. algo así, ¿verdad? En el mingitorio. No. Pues quedan muchas preguntas, porque te quería también preguntar sobre 49 cruces blancas, pero ya lo haremos, porque si no, no tendríamos de qué platicar después. Vale. ¿Sí? De Y acuerdo. entonces, Tú sabes que cuando tú quieras, el adelante, muchas gracias por eso. Y como siempre lo hago, si me permites, voy a dar el cierre del podcast, ¿ok? Y bueno, y así llegamos al final de esta transmisión. Espero te haya sido leve y con trago en mano, que ya casi se acaba, te invito a ciberpistear conmigo la próxima semana y
Si es posible, dale like. Si te gustó, suscríbete al canal. Nos ayudaría mucho. Salud.